nos quedamos. A ver, déjame ver. Ok, ya casi están. Aquí. Recordarán que vimos las dependencias nacionales, ¿ok? Y de las dependencias nacionales, lo último que vimos fue el sistema aeroportuario mexicano, que decíamos que está conformado por 59 aeropuertos, y ahí están los 59 aeropuertos. Ahora, esas dependencias nacionales e internacionales tienen que trabajar apegadas a un marco normativo. Y la normatividad es internacional y nacional. La normatividad nacional surge del instrumento mediante el cual se creó la ONU, que es la Carta de las Naciones. ¿Sí? Internacionalmente, los instrumentos normativos que se utilizan para que haya interacción entre los países en buenos términos son los siguientes: convenios, tratados y acuerdos. ¿Sí? Justamente, vean, aquí está aplicado. Mediante el Convenio sobre Aviación Civil Internacional se crea la OASI, pero este es un instrumento normativo, el convenio por sí mismo. Y el convenio contiene normas y métodos recomendados internacionales, que se les conocen como SARPs. ¿Ok? Y son 19 SARPs que se les conocen como anexos. Y se tiene que poner el nombre completo porque es un nombre propio. Y aquí se abarcan todas las actividades del sector de transporte aéreo, de aviación y de aeropuertos. Por ejemplo, el anexo 1 son licencias al personal. Anexo 2, reglamento del aire. Anexo 3, servicios meteorológicos para la navegación aérea, etcétera. El que a mí más me interesa es el anexo 14, aeródromos. ¿Por qué? Pues porque lo que voy a estudiar y a proyectar es un aeropuerto. El anexo 14 está dividido en 2 tomos. El tomo 1 es aeródromos y el tomo 2, que es helipuertos. Cada uno de estos anexos tiene varios tomos. Ok, ese es el primer. Estos son los primeros instrumentos normativos. Lo que diga el anexo 14, tengo que respetarlo para diseñar las diferentes áreas del aeropuerto. Además de los SARPs, están los PANS, que son procedimientos para los servicios de navegación aérea. Dentro de estos PANS están los manuales, como el Manual de Planificación de Aeropuertos, que debo de conocerlo, pero el que más me interesa es el Manual de Aeródromos. Está dividido en 5 partes. La parte 1 es pistas, la parte 2 es calles de rodaje, apartaderos de espera y plataformas. La parte 3 es pavimentos. La parte 4, ayudas visuales. La parte 5, circuitos eléctricos. Hay un símil que yo hago. El anexo 14
es equiparable al reglamento de construcciones. El reglamento me da especificaciones y para poder aplicarlas están las normas técnicas complementarias donde hay ejercicios. Aquí también. El anexo 14 me da la especificación, la norma a respetar, y en el manual de aeródromos, en estas, hay ejercicios para entenderlo mejor. Además, normativamente, se tiene el reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo, abreviaturas, códigos, oficios, políticas, etc. Esa es la normatividad internacional que tengo que respetar, que me limita hasta dónde puedo trabajar. Y luego está la normatividad nacional. Nuestra máxima norma es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encima de toda esta normatividad internacional para México. Pero esta normatividad internacional está por encima de las leyes mexicanas. Ok. Luego, relacionadas con lo que estoy trabajando, está la ley de aeropuertos, la ley de aviación civil, el reglamento de la ley de aeropuertos y el reglamento de la ley de aviación civil. Tan importantes son que por eso les dejé esa tarea, que espero que la hayan trabajado el fin de semana, a partir del viernes, que no hubo clase por eso precisamente. Eso y la presentación, porque este fin de semana van a tener otras actividades. Además, relacionadas con el sector, está la Ley de Vías Generales de Comunicación, que se derogaron muchos artículos para emitir la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. El reglamento de la Ley General de Vías de Comunicación, especificaciones y demás instrumentos normativos. Siendo así, ya tenemos, jóvenes, ahora sí, estudiado todo lo que es nuestro marco de referencia, o marco teórico, como le quieran llamar, que son los conocimientos básicos que debo de tener para poder empezar a trabajar los aeropuertos. Porque ya vi aquí lo que es transporte aéreo, lo vimos con detalle, lo que es aviación y lo que son las definiciones de aeropuertos. Y terminamos con los organismos internacionales y nacionales. Ahorita acabamos de ver la normatividad. Ya estamos en condiciones de realizar la primera etapa, la primera actividad para concebir cualquier obra, que es la planeación. ¿Sí? Vamos a ver primero los conceptos generales, definir el área de influencia, estudios socioeconómicos y calcular la demanda de transporte aéreo. Todo esto en el primer departamental. Pero ahora ya vamos a aplicarlo directamente. Para eso, me voy a aquí. Ahí está. Estudios de planeación. ¿Sí ven la...? Creo que no, ¿verdad? No. No, porque no dejé la otra pantalla. Entonces... ¿Ahora sí? Sí, ya. Sí, profe. Ok. Sí, ya sé. ¿Qué es planificar? Es el establecimiento de un programa detallado para el buen desarrollo de una actividad por medio de un análisis lógico y deductivo de los problemas y necesidades en busca de la mejor solución, preservando el medio ambiente. Más simplemente, planificar es anticiparse al futuro, pero al futuro deseado. Nadie va a planificar para que no se hagan bien las cosas. En su plan de vida, ustedes no van a planificar para que les vaya mal.
van a hacer su plan de vida para tener mejores condiciones en el futuro. ¿Sí? Si no lo hicieran así, pues hay algún desequilibrio mental. Es otra cosa. Es una enfermedad. ¿Cuál es la secuencia? Plan, programa, proyecto y actividad. Los planes son globales que comprenden todo el mundo. La ONU hace su propia planificación. La Organización de Estados Americanos a la que pertenecemos hace su propia planificación comprendiendo a todos sus países. Son regionales. Regionales que pueden ser internacionales. Por ejemplo, la región de Centroamérica. En los organismos de la ONU hay organismos regionales. En los organismos de la OASI hay organismos regionales. Cada uno de ellos hace sus propios planes. También son nacionales, regionales nacionales. Por ejemplo, la región de Tierra Caliente. Esta región de Tierra Caliente está conformada por unas porciones del estado de Guerrero, del estado de Michoacán y del estado de México. Si se quiere hacer un plan que comprenda toda esa región, entonces se tiene que convocar a representantes de esos 3 estados. También son nacionales, los de los países. En nuestro caso, ¿cuál es el plan que se hace? El gobierno en turno, el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo está integrado, está compuesto por programas. Estos programas son sectoriales, como el de educación, comunicaciones, salud, etcétera, y son especiales, como por ejemplo el Programa Nacional de Infraestructura, que es el que más nos debe de interesar. El tiempo en el que se hace la planeación en nuestro país del Programa Nacional de Desarrollo es 6 años. ¿Por qué 6 años dura una administración federal? ¿Qué debe de tener la secuencia para elaborar un plan? Es necesario tener un objetivo que defina claramente lo que se pretende. El tiempo en el que se va a planificar. Por ejemplo, para un aeropuerto, el corto plazo son de 5 a 15 años, el de mediano de 15 a 20 años y más de 25 años. El diagnóstico para conocer la población, los recursos con los que cuenta y las necesidades que tiene. Hacer un análisis de ese diagnóstico para poder plantear estrategias que definan la forma como se va a actuar. Y de ahí establecer específicamente líneas de acción. Para hacer esto, necesitamos primero delimitar geográficamente nuestra área de influencia. Muy bien. Pero antes que nada, jóvenes, van a realizar esta actividad, anótenlo, este fin de semana para que lo suban a su WhatsApp personal, quiero que lo suban a más tardar el lunes. Ahorita les platico de qué se trata. Ahí está. Van a consultar el Plan Nacional de Desarrollo actual. Ese Plan Nacional de Desarrollo,
Les voy a platicar más o menos cuál es su estructura, lo que ustedes tienen que investigar. Tiene 14 propósitos, dentro de donde está el sentir, el pensamiento de la administración actual. Y comprende, esto es lo fundamental, 3 objetivos: bienestar, etcétera, y el otro es desarrollo económico, el tercero. Relacionado con la actividad que estoy, con mi profesión y con el área de conocimiento, tengo que buscar en el objetivo 3, porque ya vimos que el transporte aéreo pues es una actividad económica, lo mismo que la aviación y los aeropuertos. De ahí tengo que ubicar eso. Dentro de eso está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dentro de las comunicaciones están los transportes, y dentro del SCT están los transportes y las comunicaciones, que ya lo vimos inclusive. Dentro de los transportes está el transporte aéreo y están los aeropuertos. Ahí, por ejemplo, uno de los programas es la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y otros proyectos específicos, otros proyectos son en los 59 aeropuertos más. Eso es lo que ahorita a mí me interesa. Entonces, por ahí tienen que irle buscando. El otro decía los programas especiales. En este caso, tienen que buscar en Google el Acuerdo Nacional de Infraestructura del sector privado de comunicaciones y transportes. Ok, ¿qué van a hacer? No quiero que me manden documentos anexos. Quiero que escriban en su teléfono, les encanta escribir. Ahí es donde me van a hacer la síntesis. No me manden archivos anexos tampoco. Ahí hagan una síntesis. No le hace que sea un choricito así largo. Uno, van a poner Papa Néctar Delta y hacen su descripción. 2, van a poner Alfa Néctar Indio y hacen su descripción del Acuerdo Nacional de Infraestructura. Insisto, a más tardar el próximo lunes. Si lo pueden enviar antes, por eso van a tener viernes, sábado y domingo para trabajar. Ok. Ya que tenemos estos conceptos generales de planeación, ahora nos vamos a la delimitación geográfica, ¿sí? Para determinar con precisión la zona geográfica en la que incidirá el plan. En este caso de un aeropuerto es el área de influencia del aeropuerto. Entonces vamos a entrar con los estudios de planeación de los aeropuertos, ¿sí? Y dice que el plan más eficiente es aquel que proporciona la capacidad necesaria para los movimientos de las aeronaves, pasajeros, mercancías, vehículos, etc. La planeación de los aeropuertos tiene un objetivo específico, que todos los elementos que conforman se integren adecuadamente para que se puedan realizar de la mejor manera las operaciones aeronáuticas, despegues y aterrizaje. La función consiste en diseñar técnicas de planeación y conceptos operacionales por cada una de esas zonas. O sea, procedimientos para diseñar las pistas, las calles de rodaje, las plataformas. Procedimientos para diseñar la zona terminal, etcétera. Ya que se tengan, se integran y tenemos el objetivo. Para cumplir con este objetivo y con esta función, la OASI recomienda la siguiente secuencia. Elaborar primero los pronósticos. ¿Pronósticos de qué?
de la demanda del transporte aéreo. Con esa demanda del transporte aéreo, vamos a elaborar los conceptos para los sistemas, o sea, la infraestructura, el sistema de pistas, de calles de rodaje, de plataformas, de edificios, etcétera. ¿Sí? Y todo eso lo vamos a integrar en un plan general del aeropuerto, que me va a permitir ya tener todo en un conjunto. Para eso, la OASI recomienda integrar un equipo planificador. ¿Sí? Ese equipo planificador va a estar integrado de la siguiente manera. Aquí está. Aquí, ¿quién estaría? Pues de acuerdo a las políticas del gobierno, a su estructura, aeropuertos y servicios auxiliares. Que luego hacen lo que quieren es otra cosa, pero aquí debería estar. ¿Sí? Y luego invitar del país a las autoridades gubernamentales de control mediante las aduanas, o sea, representantes de las aduanas. A ver, díganme, aquí en nuestro país, por eso vimos la estructura, los organismos nacionales, ¿qué Secretaría de Estado se encarga de las aduanas? Son los militares ahora, ¿no, profe? Bueno, mira, tienes mucha razón con la respuesta. Ahora todo lo hacen los militares, pero no. ¿Qué Secretaría de Estado se encarga de las aduanas? ¿Cuál es la función de la aduana primero? Controlar lo que entra al país. Sí, legalmente. ¿Qué legalmente? Que pague impuestos. ¿Y quién controla eso aquí en México? La Hacienda. La Secretaría de Hacienda. Sí, muy bien. Vamos con la inmigración. A ver, pero primero aquí debemos de tener claro el concepto. El concepto general es migración. ¿A qué se refiere la migración? ¿Mm? Migración, ¿qué es? Participen, jóvenes. Moverse de un lugar a otro. Moverse de un lugar a otro. Y ese movimiento de un lugar a otro es de qué tipo? Un lugar a otro, ubicado en dónde? Internacionalmente. En el país e internacional. ¿Sí? Hay una migración en el país que se da entre los diferentes estados, en las diferentes ciudades. Y hay una migración con otros países. Ahora, la migración, ¿en qué se divide? Los movimientos son de dónde hacia dónde. ¿Mm? Casi les doy la respuesta con la pregunta, participen. De un origen a un destino. Ok, de un origen a un destino, ¿sí? ¿Cuál es el origen? Va a ser la ciudad de donde consiguieron su carta topográfica. Ahora dime un destino, el que quieras. Primero dime de qué lugar conseguiste la carta topográfica. Por ejemplo, yo de Puerto Vallarta lo quiero hacer. De Puerto Vallarta es el origen de un pasajero, de una persona para vivir. Ahora dime un destino. En Monterrey. Ok. ¿A eso cómo se le llama? Migración. ¿Cómo?
Ya lo dijeron. Migración. No, migración es el movimiento, sí. Pueden venir de Puerto Vallarta, de Monterrey a Puerto Vallarta, ¿sí? Pero aquí ahorita estamos viendo de Puerto Vallarta, ¿a dónde dijiste? Monterrey. De Puerto Vallarta a Monterrey. ¿A eso cómo se le llama? O sea, salió de Puerto Vallarta. Sí. ¿Y cómo se llama eso? Migración. Emigración. Emigró, se fue. Y el que venga de Puerto Vallarta o de cualquier otra ciudad, perdón, de Monterrey o de cualquier otra ciudad a Puerto Vallarta, ¿cómo se llama? Aquí lo dice. Migración. Inmigración. Pero esto que hablamos es nacional. Pero esta emigración y esta inmigración también puede ser internacional. Por ejemplo, de Puerto Vallarta hacia cualquier lugar de Estados Unidos o de cualquier país, va a ser emigración. Y de Estados Unidos a Puerto Vallarta hay mucha inmigración, ¿sí? Pero también de otros países. Entonces, esa es emigración e inmigración internacional o migración internacional, que comprende las dos. Y en este caso, tiene que haber un representante de una Secretaría de Estado que es la que se encarga de la inmigración para vigilar que las personas que lleguen de otros países traigan sus documentos en regla. ¿Quién maneja la inmigración en nuestro país? El Instituto Nacional de Migración. Sí, pero ¿de quién depende? ¿De qué secretaría? ¿Relaciones Exteriores? No. ¿De qué secretaría? De Gobernación. Ya lo dijeron. ¿De dónde? De Gobernación. Así es. Maneja la política interna. Al contrario, ¿mediante qué documento? Mediante la visa. La visa que otorgan los consulados o las embajadas, pero no de su secretaría, sino tienen un representante de la Secretaría de Gobernación. Ahora, ¿quién es el que da el permiso para que tú, mexicano, puedas salir del país y con qué documento? ¿Con la visa? No. Pasaporte. Con el pasaporte. ¿Y quién emite el pasaporte? Aquí, Relaciones Exteriores. la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y depende del lugar a donde vayas, si no hay convenio, no hay acuerdo, no hay tratado, tienes que pedirle permiso a ese país de llegar. Y eso sí va a ser mediante la visa que te dé ese país. Por ejemplo, si queremos viajar a Europa, no necesitamos visa. Si queremos viajar a Estados Unidos, sí necesitamos visa y entonces tenemos que ir a la embajada de Estados Unidos. Y regresan a la mayoría. Dicen, no, mi país no entras, salvo estas condiciones. Bueno, ok, jóvenes, de esa misma forma, esto ya se entiende más, tenemos que invitar a representantes de estas dependencias a que integren el equipo planificador, ¿sí? Para hacer los estudios de planificación, que cada quien manifieste sus necesidades y recursos. Ahora sí, sabiendo eso, vamos a delimitar el área de influencia.
ya del aeropuerto. Es la región geográfica donde necesariamente se ubican los usuarios potenciales del aeropuerto. Para su delimitación, para delimitar el área de influencia, se recomienda el siguiente procedimiento: delimitar una zona 1 y una zona 2. La zona 1 va a quedar comprendida entre 0 y 40 minutos y la zona 2 entre 40 y 60 minutos de recorrido por la vía principal a velocidades promedio de operación de 100 kilómetros por hora para autopistas o carreteras federales. Hagan captura de este para que lo tengan ahí a la mano, de esta lámina. 75 kilómetros por hora para el de 2 carriles y 60 kilómetros por hora para las demás carreteras. Me voy a reunir con ustedes para que me muestren sus cartas topográficas, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Sáquenlas, así muéstrenmelas. Y sobre todo quiero que estudien el cintillo, este cintillo que está aquí abajo, todo lo que contiene. ¿Sí? A ver, levántenlas. Quiero verlas. Ábrela, ábrela. Eso es. Muy bien, bien. Ahora, en la parte inferior, quiero que ubiquen los diferentes tipos de carreteras. Díganme cuáles son. Hablen, por favor. Carretera pavimentada de cuota. ¿Sí? Pavimentada libre. ¿Sí? Caseta de peaje. Ahora, quiero que ubiquen esas carreteras en su carta, sobre todo las que salen de la ciudad principal. La ciudad principal de su carta es la que tiene la mancha amarilla más grande. ¿Ok? ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? Bueno, pongan atención entonces. Precisamente ustedes se ubican en el centro de la ciudad, en el centro de la mancha amarilla, y se ven ahí unas líneas negras y ya después, al terminar la mancha amarilla, ya sigue la carretera. Entonces, para delimitar la zona 1, tienen que irse, y la zona 2, sobre esas carreteras, porque por ahí van a circular los pasajeros. No hay otras. Y delimitar vértices a 40 y a 60 minutos. ¿Se entiende hasta aquí lo que hay que hacer? Porque vamos a empezar a hacer ejercicios. Ustedes tienen que irlo determinando. Pero sí, Profesor, sí. yo tengo una duda. Bueno, a ver si me quedó claro. Para la zona 1 es centrarnos en la localidad de La Mancha Amarilla. Sí. Y de ahí irnos hasta donde acabe la localidad, ¿no? Sí. Y la zona 2 es ya No, espérame. Te vas donde termina la localidad y te sigues por la carretera. ¿Sí? Ok. Y la vas a determinar a 40 minutos. A ver, dime qué tipo un tipo de carretera que tengas ahí. Si tienes una autopista, aunque no diga autopista, si tiene un signo de pesos, es de las de mayor especificación. Tengo carretera pavimentada cuota, carretera libre. Esa. Ubícame la carretera pavimentada de cuota, ¿sí? En tu carta topográfica. Entonces te vas a ir por esa carretera y en esa carretera de cuota vas a poder circular a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Todos
Saquen su calculadora. A 100 kilómetros por hora, ¿cuánto recorren en 40 minutos? 70. ¿Perdón? 66 Corre. kilómetros. ¿Perdón? 66.67. 67 kilómetros. Ujú. Entonces, la carta está a escala 1 a 250,000. Vean abajo del cintillo y hay una escala. Ajá. Y a partir del 0, les dice, les marca dónde son 10 kilómetros. Saquen su escalímetro y vean que los 10 kilómetros corresponden a una unidad en escala 1 a 250,000. ¿Sí? Entonces, Jessica, te tienes que ir todos, pues te tienes que ir por esa carretera midiendo con las curvas así hasta donde llegas a 67 kilómetros. Ojo, pero para ir volteando el escalímetro es muy difícil. Entonces, saquen un cordón, una cuerda, y sobre el escalímetro midan 67 kilómetros. Y van sobreponiendo ese cordón en la carretera con las curvas. Donde terminan, ahí le pones un punto y es tu vértice 1. Te sigues a 100 kilómetros y es el vértice 2. Vámonos a un ejercicio que tengo aquí. Pero ya me pusieron atención, que es lo más importante. Aquí están. Aquí son 67 y 100 kilómetros. Aquí son 50 y 75 kilómetros. Aquí 40 y 60 kilómetros. Y aquí está, miren, un ejercicio. A ver, Jessica y todos, voy a suponer que esta es autopista. Entonces me voy aquí por esta carretera, así como me la está señalando, y medí desde aquí hasta acá, fui sobreponiendo el cordón que ya estaba a 67 kilómetros, llegué aquí y marqué este vértice. Continué por aquí y marqué este vértice. ¿Ok? Aquí, abajo, aquí está la escala que les digo. ¿Ok?